Vamos a la predicación del día de hoy. Seguimos con los 30 consejos de los sabios en Proverbios 16. Oremos. Señor, gracias te damos porque tu palabra es un gran consejo para nosotros, Señor. Y aceptamos ese consejo y hoy venimos aquí para que en este corazón abierto tú deposites tu consejo, tu palabra, tu verdad, mi Dios. Y nos dirijas, Padre, al camino que siempre tú quisiste que vivamos, mi Dios. Lo aceptamos en el nombre de Jesús. Amén. Salmos 16, capítulo 16, versículo 7, en la Reina Valera 2015. Salmos 16, 7, dice así: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me corrige mi conciencia. Se fijaron que en este poema de David vemos cómo este era un hombre conforme al corazón de Dios. Él recibía la instrucción y el consejo del Señor siempre en humildad. Siempre él bendecía, exclamaba: gracias, Señor, bendito eres porque tú con ese consejo vas edificando mi vida. Recién veíamos que el consejo de Dios nos debería a nosotros edificar, corregir, encaminar en esta vida temporal, ¿verdad? Pero el tema principal aquí es saber que ese consejo, cuando cae en mi corazón debe estar preparado para recibirlo. Y no solo para recibirlo, sino para empezar a esa semilla, hacerla crecer y que crezca 30, 60 y 100 veces. Esa es la manera de poder nosotros disfrutar del plan de Dios en nuestras vidas. No hay desviación en nuestras vidas, por más desviado que andemos, que Dios no pueda volver a rectificar. Eso es un milagro. Esa es la maravilla del poder de Dios. Pero el recibir la instrucción, como aquí David estaba exclamando en el Salmo 16, el consejo de Dios en humildad, que eso exclamaba y bendecía, y por eso bendecía al Señor, David también aceptaba la corrección del Señor. O sea, no solo decía él el que me aconseja, sino el que me corrige. ¿Y qué significa que el que me corrige? Sino la disciplina de Dios. La disciplina de Dios que era aceptada por David. Y esto es lo que completaba y lo hacía sabio. Eso vimos la semana pasada, ¿recuerda? Recordemos el pasaje principal de la última enseñanza, en donde justamente vimos eso, en Proverbios 1:2. Y lo voy a leer de vuelta en la NTV. Proverbios 1:2 dice: el propósito, el objetivo, la meta, la misión de los proverbios, del consejo de Dios, es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender, a entender la inteligencia de los sabios. Porque estos sabios les va bien, porque están edificando. Y su vida, por más que vengan circunstancias adversas, no se desmorona. ¿Cuál es la clave de esa vida? ¿Cuál es, mis hermanos? Sabiduría y disciplina. En el versículo 3 dice: su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Hoy vamos a estar viendo lo correcto, lo justo y lo imparcial, una y otra vez, mis hermanos, para que se nos quede bien grabado en el corazón y en nuestra mente. Y fíjense bien, y la palabra nos ayuda a hacerlo de manera entonces correctamente, de manera justa y de manera imparcial. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios es bueno, justo y no hace acepción de personas, porque parte de la misma persona de Dios. El rey David entendía que eran necesarios entonces la sabiduría de Dios, primeramente, claro. Hay que leer la Biblia, hay que congregarse, escuchar de la palabra, escudriñar
de las Escrituras. Pero también necesitamos la disciplina del Señor. Y ya vimos que esa disciplina, y escrito está, a nadie nos gusta, pero es necesario. Porque en la práctica, la sabiduría de Dios que hemos escuchado, aprendido, leído en la Biblia, escuchado en las predicaciones, ahí están en nuestro corazón. Las aceptamos, por eso estamos aquí. Pero vamos a cometer errores, vamos a fallar y quizás algunos mínimamente, algunos fallamos un poco más, otros casi es imperceptible, pero todos fallamos. Nadie está excluido de esta falla, de caer en pecado, de desviarse del camino y del consejo de Dios. Es ahí donde entra en acción la disciplina de Dios. Por eso la importancia. Cuando yo acepto como buena, justa e imparcial la disciplina de Dios, entonces su sabiduría va a empezar a actuar en mi vida. Va a ordenar mi vida. Me va a rectificar. En decisiones, ¿cómo actúa? En decisiones sabias que llevan a un actuar, a un llevar a la práctica lo que yo he escuchado en la palabra. Siempre es así, mis hermanos. Y aquí debemos de resaltar lo importante, claro, de saber, de entender lo justo y bueno que es la instrucción y el consejo de Dios. Sin ese entendimiento jamás voy a querer ser disciplinado. Voy a aceptar el ser corregido cuando yo me desvío del consejo de Dios. ¿Por qué? Porque digo, no, pues lo que Él dice se escucha bonito, suena bien, pero en mi vida no aplica. O muchas veces digo, suena bueno, pero se me hace injusto. ¿Por qué a mí me toca lo malo ahora? O digo, ¿por qué siempre a mí y no al hermano? O la gente del mundo ni siquiera trata y a veces veo que les va mejor. A veces somos así. Pero por eso es tan importante entender que la palabra de Dios es buena, justa e imparcial. De ahí parte la base y el fundamento de poder aceptar esa disciplina. Porque si la mayoría de los hermanos, y yo estuve largo tiempo así, me incluyo, claro, no aceptábamos esa disciplina de Dios porque decíamos, ay, qué injusto, ¿por qué a mí? Siempre a mí me da más. ¿Vieron que entre los hermanitos pasa eso cuando los papás los regañan? Yo soy la oveja negra, el otro no, él es el consentido. Y ciertamente los padres terrenales fallamos a veces un poco en ese discernimiento de ser imparcial o a veces ser justo mínimamente. Pero Dios, no. La palabra de Dios emana de un ser. ¿Quién es? El Padre Celestial, que es en esencia 100% justo, 100% bueno, 100% imparcial. Y que no nos quepa la menor duda para aceptar su disciplina. ¿Es la ley de Dios entonces santa, justa y buena para su vida, para mi vida y la de mi familia? Es una pregunta que debe estar siempre latente. ¿Quién sino entonces el apóstol Pablo para que el Señor nos envíe a explicarnos vamos a llamarlo de esta manera, nuestra relación amor-odio con la ley de Dios y su aplicación? Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 7. Los traductores de este pasaje en Romanos 7, aquí, fíjese, le pusieron un título. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. El título que le pusieron los hermanos traductores es La ley de Dios revela nuestro pecado. Me gustó ese título porque lo resume bastante bien. El versículo 7 en Romanos capítulo 7 dice así. Ahora bien, escúcheme bien, mis hermanos. Este es un pasaje muy importante. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? ¿Acaso Dios es malo, es injusto, hace acepción de personas? Es eso. De ninguna manera, dice el apóstol. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado.
Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. ¿Cuántos vivimos ese tiempo? Amén, muchos, ¿no? Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, que es el 10º mandamiento, el poder del pecado cobró vida, dice. Es tan poeta hasta cuando instruye doctrina el apóstol Pablo. Versículo 10. Y yo morí. Entonces me di cuenta que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. 12. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Aquí está el apóstol Pablo confirmando lo que estamos hablando. Versículo 13. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Aquí está, subraya ahí. Podemos ver qué terrible es el pecado. Muchos minimizan el pecado, más en estos tiempos. En estos últimos tiempos la gente minimiza el pecado. Y yo lo he recalcado una y otra vez. El pecado es aborrecido por Dios. No es cualquier cosa, no es algo trivial. El pecado, Dios lo aborrece y por el pecado podemos morir eternamente. Por eso vemos qué terrible es el pecado, dice el apóstol Pablo. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Fíjense, el imperio del pecado es horrible, mis hermanos. Tan terrible como recién dice Pablo, que si seguimos bajo el yugo del imperio del pecado, del poder del pecado, nos lleva a una muerte segura, eternal, espiritual. De eso se trata. Y esto es parte del poder del evangelio. Porque así como existe la vida eterna junto al Padre, pudiendo llamarle Padre, existe la vida lejos de Dios, lejos del Padre, que se llama muerte segunda o muerte espiritual. Nunca debemos de olvidar ese segundo tramo, ¿verdad?, del evangelio. El diablo siempre va a utilizar la palabra de Dios, ¿para qué? ¿Para beneficio nuestro? Claro que no, para engañarnos y acusarnos y derribarnos. Esa es su estrategia. Todos conocemos cómo la usó y la quiso usar toda retorcida y tratando de engañar al mismo Señor Jesús cuando Él iniciaba su ministerio. Usaba el diablo la palabra de Dios. Le puedo asegurar que el diablo sabe de la Biblia mejor que nosotros, no más que la sabe toda torcida. Porque la palabra se interpreta por el Espíritu de Dios y ahorita lo vamos a ver. Versículo 14, ahí síganme en Romanos 7, 14. Por lo tanto, y esta es la conclusión, mis hermanos, el problema no es con la ley, con el mandato de Dios, con la palabra justa y recta de Dios, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí. Diga, el problema está en mí. ¿Vieron? Lo contrario que los psicólogos nos ven, de verdad. Usted no es el problema. No, el problema está en mí. Y lo decimos con toda seguridad y sin miedos. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Y aquí ata lo humano con lo carnal. Y la carne es la que se sujeta a las obras de la carne, al pecado, a la práctica de las obras de la carne, que es el pecado. Algunos pueden leer este pasaje y pensar de una manera errónea, como el diablo, totalmente desviada.
y decir, pues entonces es mejor no saber nada de la Biblia y ya me libro del poder del pecado. ¿Será cierto este tipo de pensamiento? Pues claro que no, claro que no. Fíjense, todos fuimos niños y a mí me gusta mucho cómo el Señor todo en lo natural lo lleva como una explicación de lo espiritual. Por eso cuando Él vino siempre hablaba de las parábolas, que eran ejemplos de lo natural, de nuestros ejemplos cotidianos, de esta vida, para entender el reino de Dios, lo espiritual. Todos fuimos niños, fíjense, y cometíamos maldades cuando éramos niños. Claro que sí. Y el Señor me dio 2 niños chiquitos para que yo ahora recuerde eso. Mira, pero son tus hijos. Sí, pues me van a dejar pelón de tanto estrés, pero ni modo. Son mis hijos, uno los ama, ni modo. Y hacen muchas maldades, se la viven peleando entre ellos por cualquier tontera, ¿verdad? Este es mi juguete, dámelo, es mío. Todo el día así se la pasan. O sea, pero, ¿qué? ¿Se van a ir al infierno por eso? Claro que no. Fíjense que hay doctrinas que hasta dicen que no, que por eso hay que bautizarlos de niños para... O sea, ¿eso dónde está en la Biblia? No, claro que los niños, los bebés, los niños especialmente cometen maldades en inocencia, porque ellos son inocentes, los niños son de Dios, dice la palabra de Dios. Por eso el diablo, ¿a quién dirige siempre los ataques? A su iglesia, a la novia de Cristo, ¿y a quién más? A los niños. Y no, fíjese en dónde se dirige toda la indoctrinación de la ideología de género. Niños de 4, 5, 6, 7 años y más. Ahí se dirige, los sexualizan para depravarlos cuando sean más grandes. El ataque es preciso, inclusive el ataque se dirige antes de haber nacido siquiera. Los matan abortando, haciendo legal el aborto. La madre asesinando al bebé, a su propio hijo. Nos damos cuenta bien claro en dónde el diablo siempre dirige su ataque. Pero fíjense, el niño va creciendo y la ley que Dios puso en nuestros corazones, ¿qué es la ley que Dios puso en nuestros corazones? La conciencia. Comenzó a funcionar en nosotros. Nos comenzó a acusar cuando hacíamos algo malo. Por ejemplo, cuando robábamos un dulce o a otro niño algo que nos gustaba, tenía una pelota que le gustaba y yo cuando aprovechaba y no me veía, pues la agarraba y me iba corriendo. Mentíamos a diestra y siniestra. Llevábamos la mentira en la boca de niños. Mi papá mide 3 metros y es más fuerte que el tuyo. No, mi papá ganó el campeón mundial del box, le ganó al Canelo. Y así, ¿no? Se la avientan los niños. No paran de mentir. ¿Usted cree que cuando son niños y están mintiendo, Dios dice, te voy a saber, niño? No, hasta nos da risa, ¿verdad? Cuando los niños hacen ese tipo de mentiras. Claro, nosotros tenemos que decirles, no, pues está mal mentir, etcétera, instruirlos. Pero cuando uno ya creció y sigue con esas mentiras, ¿a poco piensa que la conciencia no le está redarguyendo? Claro que sí. Fornicación, adulterio, todo eso también. La conciencia actúa, la ley de Dios que puso en nuestros corazones. Ya usted estaba pecando, estaba ofendiendo a Dios, vamos a ponerlo de esa manera para que se entienda más lo terrible que es. Estaba usted ofendiendo a Dios cuando, a pesar de que su conciencia le acusaba de pecado, igual usted seguía haciendo lo malo, antes siquiera de conocer quizás de la palabra de Dios, de la Biblia. Por eso siempre es mejor conocer la palabra de Dios, siempre, que quedarse en la ignorancia. Por eso hasta la gente o los hermanos que piensen, no, mejor, ahora que leo Romanos 7, mejor no saber nada. Al contrario, ¿qué estuvimos aprendiendo durante 16, 17 enseñanzas? Que lo mejor es el consejo de Dios. Imagínense que el no conocer la Biblia ya me es sin pecado. ¿Se imagina? Oh, no, pues todos estaríamos en la gloria. No es así. Pues entonces Dios sería mentiroso. Pues nadie debería morir, ¿sí o no? Porque nadie peca, porque todos pecan,
Pero bueno, pero el pecado no es pecado, ¿verdad? Porque yo no conozco de la Biblia, entonces no es pecado. Aunque lo esté haciendo en ignorancia, entonces no es pecado. Entonces no moriría. ¿Acaso es así? No. La palabra de Dios lo dice bien claro, la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos mueren? Todos tenemos que morir. Todos pecamos. Porque la paga del pecado es muerte. Y la palabra de Dios es verdad. Y Dios no es mentiroso. Dios nos habla verdad. Y por eso es mejor conocer la palabra de Dios. Y saber que, conozca o no la Biblia, Dios ya puso la conciencia. Entonces es mejor sumarle a la conciencia ¿qué? La palabra de Dios, para tener mayor seguridad. Lo que Pablo nos quiere explicar es que por más Biblia que sepamos, vamos a caer en pecado, ciertamente, porque mi humanidad, su humanidad, nuestra carne es tentada en todo momento, todo el tiempo. Y al no ser como Dios, al no ser santos, al no ser perfectos, pues vamos a caer, vamos a tropezar y vamos a ofender a Dios. Y mientras más sabemos de la palabra, más responsabilidad vamos a tener. Eso sí, pero también nos conviene porque más sabiduría vamos a tener también. Vamos a poder acompañar esa mayor responsabilidad con más que cimiento, con más cemento, más cal, arena, grava, lo que sea, ¿no? Para armar y ladrillos, para cimentar bien, para edificar bien. Y nos deja Pablo una verdad muy importante, una verdad importantísima aquí. La ley en sí misma es santa, dijimos, ¿no? Y sus mandatos son santos, rectos y buenos. La palabra de Dios es instrucción y consejos perfecto. Y siempre es de bendición, es bueno, siempre es bueno para nosotros los hombres. ¿Recuerdan Proverbios 1:2? Los proverbios de Dios, ¿qué nos enseñan? Sabiduría y disciplina. Esto es la primera parte, sabiduría. La ley es misma, tenemos que creer que es santa, recta, buena. Por eso nos aferramos de esa, sino que ¿para qué? ¿Para qué estamos aprendiendo de su palabra? Y la segunda verdad que aprendemos acá en Romanos 7 por medio del apóstol es que somos pecadores. Somos pecadores, que no se nos olvide eso. Esa sabiduría de Dios, su ley, nos confronta con nuestros pecados, nuestras fallas siempre. Esa es la palabra de Dios. Y por eso la insistencia de resaltar la necesidad de este segundo propósito de la ley de Dios, enseñarnos disciplina. Que no se nos olvide enseñarnos disciplina. Y esto sería una carga muy grande, ¿verdad? Una carga grande para nosotros. Decir, ay, tengo que aprender de la palabra, responsabilizarme de mis actos. Y claro, y cuando me confundo y me desvío, claro, aceptar la disciplina. Y ay, qué carga. Pero el mismo Señor lo sabía. ¿Sabía o no el Señor de esta carga? Y Él mismo nos liberó de esa carga, de ese yugo. Y dijo que mejor nos pongamos ¿cuál? Su yugo, que es ligero y de fácil carga. Que pongámonos el de Él. ¿Qué significa? No andemos tratando de cumplir la ley por nuestras propias fuerzas, por obras. No voy a ganar nada. Y en el versículo 6, ahí mismo en Romanos 7, versículo 6, el apóstol nos explica esta libertad que acabamos de mencionar y que podemos gozar, disfrutar en Cristo Jesús. Versículo 6 dice, volvemos al principio, ¿no? En el contexto previo, dice, miren cómo dice, pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella. Y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu.
Esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice en Romanos 8:2, así lo dice. Es esta ley que ahora como hijos de Dios voy a poder ser guiado, que por este Espíritu Santo que mora en mí. Ese es el vivir en el Espíritu. Esto es saber humillarnos ante Dios, ante su consejo bueno, justo e imparcial. Primeramente, como David hizo en su vida. David así lo hizo y así lo aplicó. Si volvemos al Salmo 16:7, vamos a leerlo con mayor entendimiento ahora. Salmos 16:7 dice, bendeciré al Señor que me aconseja, y aún en las noches me corrige mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi mano derecha, no seré movido. O sea, el Señor siempre, David lo ha puesto delante de él. Primero Dios y después su vida. Primero Dios y después su vida. David supo cuál era el orden de Dios. Eso es humillarnos ante Dios. ¿Qué significa? Morir a nosotros mismos, porque siempre decimos humillarnos a nosotros mismos, humillarnos. Sí, pero ¿qué es humillarse? Es morir a mí mismo, a mis pensamientos, a mis razonamientos personales, sin lo cual es imposible, mis hermanos. Si yo no muero a mis pensamientos y a la forma que yo quiero razonar todas las cosas, es imposible vivir el consejo de Dios, su ley espiritual, seguir la guía del Espíritu. Es imposible, mis hermanos. Fíjense, a lo largo de la vida, los adultos lo que hacemos mal es entretejer una maraña de creencias, como una telaraña. Lo vamos ahí entrelazando. Y le voy a hacer sistema de creencias, porque lo hacemos en forma ordenada, así, prueba y error. Esto me resultó bueno en estas circunstancias, esta persona siempre me ayudó, confié en esta cosa, aquí en este lado, ahí le razoné siempre de esta manera, y vamos creando nuestro sistema de creencias. A veces esas telas arañas se hacen bien enmarañosas, tremendamente, que obstaculizan el caminar en mi vida en Cristo. Por eso lo importante que es destruir, morir a ese sistema de creencias que yo me he creado a lo largo del tiempo. Y es el Espíritu Santo mismo, si usted es nacido de nuevo, si usted por fe aceptó la gracia de Dios, su sacrificio en la cruz, el mismo Espíritu que ahora ya mora en usted, en su ser interior, en el ser interior de todo cristiano, que nos dice, toma tu cruz cada día, todos los días. Esto significa, muere a ti mismo todos los días. Y después, sígueme. Entonces, ¿cómo voy a seguir la guía del Espíritu Santo si yo antes no hice el primer paso, morir a mí mismo todos los días? Y ahí ando con mi sistema de creencias y nadie me lo va a quitar. Es muy difícil salir de este sistema de creencias. A mí me costó muchísimo, tanto que mientras más endurecemos nuestro corazón, mayor es el quebrantamiento que el Señor nos hace vivir, porque nos tiene que quebrantar para no permanecer parados ante Él en soberbia, en orgullo. Toma tu cruz cada día y ahora sí, mueres a ti mismo y sigue al Señor. Sigue mis consejos, dice el Señor, mis instrucciones que te dejé en mi palabra. Fíjense, Gálatas 2:20, seguimos en la traducción viviente. Otra vez el apóstol Pablo nos dirige aquí en esto que acabamos de mencionar. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en la fe
¿Quién? En el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Yo no digo que la palabra de Dios, esto significa, ay, a veces me suena buena y a veces no tanto. A veces es la palabra de Dios, el Dios todopoderoso. Y a veces, bueno, pues es palabra de hombre parece. Y a veces así y a veces allá. Según mi telaraña de creencias. Según lo que yo siento cada día. A veces me rebota aquí, a veces me rebota allá. Y según en donde rebote, ahí va a quedar la palabra de Dios. No es así. Dice el apóstol Pablo, yo tomo la gracia de Dios. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. El sentir de David, que Pablo aquí nos explica en Romanos 7 y en Gálatas capítulo 2, el sentir de David que leímos al principio, tiene que ver con aprender entonces de la sabiduría de Dios. Claro, hay que aprender, hay que escuchar de su palabra, teniendo que entendimiento de que ella que nos lleva a la santidad, nos lleva a Cristo. Y aceptar la disciplina de Dios es saber que la sabiduría de Dios, su consejo es bueno, justo e imparcial. Acuérdese, cuando mi sistema de creencias no me deja creer lo bueno y justo e imparcial que es la sabiduría de Dios, me va a ser muy difícil aceptar la disciplina de Dios. Y cuando yo no acepto la disciplina de Dios, como dicen en México, me va a ir en feria, me va a ir mal. Porque Dios quería lo bueno acá, no en donde yo quería por otro lado. Recuerden el consejo 20 en Proverbios 24:3. Dice así: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Proverbios 24:3. Con el consejo de Dios edificamos nuestras vidas y con prudencia, entendimiento al aplicarlo, pericia, habilidad significa, lo vamos a afirmar, o sea, una cimentación perfecta. Y esa es la casa que no se va a derrumbar o derribar a pesar de cualquier circunstancia adversa, mala. En el consejo 21, en el versículo 5, ahí mismo en el Proverbios 24, versículo 5, consejo 21, dice, más vale el sabio que el fuerte y el hombre de conocimiento que el de vigor, porque con estrategia harás la guerra y en los muchos consejeros está la victoria. Subordinar mis pensamientos al consejo de Dios. Entender que Dios es más fuerte que cualquier cosa creada. Es más fuerte que todo mi sistema de creencias. Es más fuerte que yo pienso de que sea el mejor, la mejor persona que me pueda ayudar aquí en esta tierra. No hay nadie que se le compare a Dios. Y a veces lo cantamos y adoramos de esa manera, pero no sale más que de nuestra boca. Y subordinar mis pensamientos al consejo de Dios significa salir a pelear la batalla espiritual con una estrategia, como acabamos de leer. Porque con estrategia harás guerra, dice. ¿Qué estrategia? La estrategia de Dios. En el consejo 22, ahí en el versículo 7, seguimos. Muy alta es la sabiduría para el insensato. En la puerta de la ciudad no abrirá su boca. Lo alto de Dios, las maravillas de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios, lo voy a alcanzar derribando. ¿Qué? Hasta lo más bajo, mi orgullo y mis razonamientos, mi maraña de telarañas que tengo ahí de creencias. Solo, mis hermanos, se aplica la sabiduría de Dios en mi vida si yo me humillo ante Dios.
Es así de sencillo, pero cuán orgullosos y soberbios somos para no aceptar esta verdad de Dios. Si hay una cosa que de principio a fin en la Biblia está escrito, es esto justamente. En Proverbios 29-23, seguimos en la traducción viviente, dice, el orgullo termina en humillación. Al orgulloso Dios lo derriba. Y si no, en esta vida todavía sigue orgulloso y soberbio, se va a derribar hasta el infierno. El orgullo termina ¿en qué? En humillación. Mientras que la humildad ante el Señor, ¿qué trae? Honra. En toda la Biblia aparece esta verdad, esta ley de Dios. El necio que prefiere enaltecer sus propios razonamientos y pensamientos, ese no va a prosperar, no le irá bien. La bendición de Dios no está con él. La semana pasada vimos el ejemplo del rey Salomón. Él pidió, antes que riqueza, antes que poder y fama, ¿qué pidió él? Sabiduría. Sabiduría, dijo al Señor. Qué tremendo, ¿no? Tendríamos que meditar un poco sobre esto, ¿no? ¿Hace cuánto no le pedimos sabiduría al Señor? Y en vez de estamos, Señor, quiero cambiar mi carro, Señor, me quiero mudar, Señor, es que la corbata ya se me hizo fea, todo el mundo me dice que cuando me la cambio, así que Señor, dame. Que no está mal pedir las añadiduras, claro que no. Pero debemos de ir primero por lo espiritual, mis hermanos, como hizo Salomón. Cuando vemos el ejemplo de Salomón, cuando él pidió sabiduría, ¿qué le dijo el Señor? Y como has pedido sabiduría y no poder, fama y riquezas, yo te voy a dar todo eso. ¿Por qué? Porque las riquezas, el poder y todo lo demás se logra a través de la sabiduría. Salomón pidió sabiduría y el Señor se lo concedió. Le dio una inteligencia humana sobresaliente. Pero lo más importante es que le dio su ley, mis hermanos. Y lo rodeó de multitud de consejeros temerosos de Dios. Eso está en 1 Reyes 4. Vemos un montón de consejeros, hombres de Dios, como el hijo de Sadoc mismo, que era el sumo sacerdote. Y muchos otros grandes consejeros que el Señor le permitió tener. Y Salomón fue sabio. ¿Por qué? Porque aplicó la ley de Dios antes que su propia ley personal. Los pensamientos de Salomón quedaron sujetos siempre debajo del pensamiento de Dios, debajo de su consejo. Es como saber, recién vimos a su padre David, ¿verdad? ¿Y qué dijo David? Tú siempre estás delante de mí, dijo. O sea, ¿por qué decía eso? A un lado, a mi diestra. ¿Por qué? El Señor siempre era un consejero para su padre, el rey David. Siempre estaba aconsejándole. Y Salomón empezó bien. Por eso, como él aplicó el pensamiento de Dios, dice la palabra que fue notoria su sabiduría. O sea, se hizo ver en todo el mundo la sabiduría de Dios. Se pudo ver ¿en dónde? Pues en las decisiones que él tomó sabias y en las consecuencias que esas decisiones y acciones de Salomón generaron, produjeron. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 34, Primera Reyes 4, 34, en la traducción viviente, dice así, hablando de la notoriedad de Salomón. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Será verdad o mentira? Claro, es palabra de Dios. Salomón era como un gurú, vamos a llamarlo con palabras de hoy en día, un gurú, un gran consejero que como si fuese que ahora los que dan conferencias, ¿no? A nivel internacional. Y les pagan un montón por ir a hablar una conferencia a una universidad, va y se junta un montón de gente, empresarios, políticos, gentes pues, de todos lados, estudiantes, y escuchan lo que ese consejero les va a decir y anotan. Salomón
lo aplicaba a los reyes y a los grandes consejeros de los reyes de su época en todas las naciones. Así fue la notoriedad de su sabiduría. La sabiduría de Salomón se materializó, se hizo real cuando él aplicó y aceptó como buena, justa e imparcial el consejo de Dios. Él no dudó, él confió, tuvo fe en que la palabra de Dios, esas escrituras antiguas, que en esa época no había aplicaciones, él tenía que ver un libro, todo así. No más que un libro, eran papiros, pergaminos, que él abría y veía, y sus consejeros le leían y él decía, wow. Y después le leían los salmos de su padre David y él decía, sí, y anotaba y hacía y meditaba sobre ellos. Día y noche él lo hacía. Y por eso su sabiduría fue notoria en todo el mundo. Pero ¿qué pasó cuando Salomón comenzó a aceptar como mejores los consejos de sus muchas mujeres antes que el consejo de Dios? ¿Qué pasó? Ahora vamos a ver que la sabiduría no mora o sea, nosotros no somos la sabiduría de Dios en sí. No era que Salomón era la misma persona de la sabiduría de Dios. Eso era Jesucristo. Pero Salomón era un hombre y él necesitaba aplicarse. En Primera de Reyes capítulo 11, vayamos ahí unos capítulos más adelante, en el 11, Primera de Reyes 11, versículo 1, vamos a seguir en la traducción viviente y dice así: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. No, pues puras extranjeras, sensuales y que les bailaban seguro. Y Salomón estaba, híjole, estaba ahí en el internet, ¿verdad? Mirando, mira las influencers, qué bonitas se ven. Ay, mira esta, tiene una página bien sensual y se metía. Versículo 2, el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo. ¿Cómo los había instruido? Claramente, sin lugar a dudas. No se casen con ellas porque les desviarán el corazón. ¿Hacia quién? Hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas, dice esta versión. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor, o sea, tal cual como el Señor había profetizado. 4. Cuando Salomón ya era anciano, fíjense, vivió décadas quizás, desviado del consejo de Dios. Empezó bien, como habíamos dicho, desviado, desbalagado, enfriado. Y cuando Salomón ya era recién anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto ya a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Ya hasta adoraba. Ya no era que permitía, sino que ya empezaba a adorar él mismo. Imagínense, habiendo conocido, el Señor se le había aparecido 2 veces a Salomón en forma directa, en una nube de poder, con truenos y rayos, y hablado directamente con voz de trueno y poderosa a él mismo y a todo el pueblo. Y él ya no le importó todo eso. Fíjense lo que cuadra esta red, sistema de creencias que vamos armando a lo largo de nuestra vida. Si la dejamos crecer, si dejamos las telarañas ahí, las arañas, ¿qué siguen haciendo? Más telarañas, más y más. Salomón rindió culto. Él rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloch, el detestable dios de los amonitas, al que se les servían a los niños vivos y los quemaban vivos. Por eso dice detestable dios de los amonitas. 6. De ese modo, miren, yo no entiendo. Imagínense a Salomón, que el hombre más sabio que Dios había puesto aquí en la tierra, y de repente estaba ya anciano. Bueno, peina canas. Entonces dice, ¿es más sabio? No, estaba totalmente desviado ya. Se estaba yendo a los cultos de una figura. Y estaba permitiendo que mataran a niños y bebés ahí enfrente de él. Y él
hacía culto ahí y adoraba y se postraba a esos dioses falsos. Imagínense eso nomás, mis hermanos. Y eso nos da una alerta. ¿Quién es más sabio que Salomón? A ver, bueno, póngase. Nadie. Nadie. Dios le dio esa capacidad de inteligencia y puso tantos consejeros alrededor y le dio todo eso para que ser el hombre más sabio, de esa notoriedad que venían de todos lados del mundo a escuchar. Y fíjese cómo terminó Salomón, cómo estaba terminando. Versículo 6, de ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta. Miren, ninguna palabra en la Biblia está de casualidad. ¿Qué dice? Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, porque seguramente permitía el templo de Dios, ahí estaba, seguramente que los domingos ahí iba, bueno, los sábados, el sabbat iba y hacía sus ofrendas con el sacerdote y hacía todo. Pero después, ¿qué se iba? No, pues se iba a Moloch, a Astoret, entre semana. Por eso se negó Salomón a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. ¿Cómo hay que seguir al Señor entonces? Aquí está el tip. ¿Cómo hay que seguir al Señor? De forma total y absoluta. Y al que se le haga exagerado, chéquelo con el Señor. No crean su sistema de creencias que se armó durante años. En serio le digo, mi hermano, está siendo engañado por su corazón, como dice la Biblia, como dice una y otra vez, no os dejen engañar, no se dejen engañar, una y otra vez habla de eso. La sabiduría de Dios no era algo inherente a Salomón, sino que la sabiduría de Salomón significara que él aplicara bien, con entendimiento, con prudencia, el consejo de Dios. Cuando él empezó a desviarse y no hizo lo que no hizo, no actuó, no obró con el entendimiento y no hizo la justicia de Dios en su vida, ya la sabiduría, ¿qué pasó? Desapareció y se volvió ¿qué? El necio e insensato Salomón. Cuando contamina uno el pensamiento de Dios con una pizquita de nuestros pensamientos, pues ya no es doctrina de Dios, sino es doctrina de los hombres. Por eso la forma de seguirlo es total y absoluta, mis hermanos. Y no hay negociación en eso. Vaya a negociarlo con él. A ver, trate, inténtalo. Yo traté y salí, me fue bien mal. Primera de Reyes 11:10. Nueva traducción viviente, seguimos. El Señor, dice, le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandamiento del Señor. En consecuencia, hay una consecuencia. El Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que lo quitaré al trono de tu hijo. Y aún así, no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. No cabe la menor duda que Dios es misericordioso y su paciencia dura para siempre. No cabe la menor duda que Dios es fiel, aún y a pesar de que Salomón fue infiel y no cumplió su parte del pacto. Aún cuando David había muerto, el Señor le cumplió las promesas. El otro día yo me acordaba, ¿no? Cuando de nuestro hermano que ya está con el Señor, Héctor, ¿no? Ese día que estuvimos aquí, que él planeó todo para que su familia escuchara por lo menos esa vez la palabra de Dios. Yo le puedo asegurar que el hermano sembró en fe. Y él ya está muerto físicamente. Aquí no está con nosotros, ya está con el Señor. Pero después de muerto el Señor le va a ser fiel. Estoy seguro. El Señor cumplió sus promesas a David. Y aún a pesar de la infidelidad de Salomón. Y una cosa nos confirma
este consejo 22, que es, no hay necio que ande con sabiduría. No se mezclan. ¿Se da cuenta? Cuando apenas la necedad, nuestros razonamientos tocan un poquito la sabiduría de Dios en nuestras vidas, se acabó la sabiduría. Como Salomón, él seguía yendo al templo, seguía haciendo bien toda la ley de Dios ahí con el templo, lo principal, pero después hacía lo suyo y Dios lo desechó. Fíjense, si no seguimos el consejo de Dios, nos volvemos necios, de eso se refiere. Y se llama necio a la persona que no acepta sus errores o insiste en mantener ideas o posturas equivocadas. Estoy equivocado, estoy fuera de la cobertura de Dios, estoy bajo maldición, pero igual sigo. Soy un necio, un cabeza dura. La persona que actúa de esta manera demuestra ser ¿qué? Poco inteligente, poco sabia. Por esta razón se lo denomina pues necio o insensato, que significa falto de ¿qué? De sensatez. Es obvio que así te va a ir mal porque el escrito está en la palabra de Dios, pero igual no tiene sensatez. Es obvio que conviene la palabra de Dios a lo que yo pueda pensar, pero igual sigo mezclando las cosas. Y en el siguiente versículo, en Proverbios 24:8, vamos al siguiente consejo 23. Dios nos muestra el peligro, y con esto terminamos, el peligro de ¿qué? De ser un necio, de andar sin sensatez, con falta de sensatez. En el consejo 23, Proverbios 24:8, en la Reina Valera dice, al que planea hacer el mal, lo llamarán hombre de malas intenciones. La intención del insensato es pecado y el burlador es abominación a los hombres. En la Dios habla hoy, en la traducción Dios habla hoy, dice así: quien solo piensa en hacer daño gana fama de malintencionado. La intención del necio es el pecado. Ahí está. ¿Cuál es la intención del necio? El pecado. ¿Y qué dijo del pecado el apóstol Pablo en Romanos 7? Que es algo terrible, terrible. No es cualquier cosa, es algo terrible porque lleva a muerte espiritual, muerte eterna de la cual no vamos a poder escapar. Por eso es necio la persona que sigue pecando. Ay, Dios es bueno, pero lee la Biblia, Dios sí es bueno. Bueno es su consejo, pero debes de seguirlo. No hagas como Salomón, que lo estaba siguiendo bien y de repente se desvía y hasta daba culto a otros dioses. ¿A cuántos dioses usted le está dando culto quizás sin saberlo o sabiéndolo? ¿Cuántos ídolos tiene en su vida que anda siguiendo? La intención del necio, dice la Dios habla hoy. ¿Cuál es? La intención del necio es el pecado. Por eso no decimos que el necio es, ay, qué inocente que es, pecó de inocente. No hay eso. La intención verdadera en su corazón, ¿qué es? El pecado. Por eso no quise aceptar el consejo de Dios, porque amé más al pecado. Y dice, no hay quien soporte al insolente. Muchos piensan que el necio entonces es una persona simple, ingenua. El diablo así nos quiere tergiversar. Y ciertamente es simple, simplona le dice en otra versión. Pero también nos dice la Biblia que el necio es como su definición nos describe, la persona que no acepta sus errores o insiste en mantener ideas y posturas equivocadas, erróneas, y dale con la rebeldía, porque amo más al pecado. Mejor es humillarte ante Dios y decir, híjole, amo más al pecado. Yo cuando voy a veces ahí a los centros de rehabilitación con algunos hijos de cristianos que están drogadictos o con vicios, ellos saben de la palabra. Eso, o sea, no es que no sepan. Y aparte, como están todo el día encerrados, uno le da la Biblia y a poco, ¿usted qué quiere que hacen? Pues la leen de perdido, más que muchos cristianos que andan por fuera, sin agraviar.
y la leen y uno se sorprende porque uno, ¿qué leíste? Y me dice, ay, ¿qué tal? Génesis, empecé con Génesis 1 y empiezan a decir, ay, ¿por qué Dios? ¿Es verdad? ¿Esto no es un cuento? Y entonces uno sabe, Señor, gracias que leyó la Biblia primero, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Después ellos, como saben, dicen, pero no, yo quiero seguir fornicando con mi novia, yo quiero seguir drogándome, yo quiero seguir emborrachándome, yo quiero seguir por las cosas de este mundo y bla, bla. Y ahí le siguen. Y eso se llama necio, porque sí saben que están mal y están por los pecados. Fíjense, a la luz de la palabra, lo necio significa el pecador, vamos a llamarlo de esa manera, significa errar al blanco. ¿Sí se acuerda de esa definición, no? En el hebreo. Errar al blanco o no alcanzar la norma. O sea, ¿cuál es la norma? El consejo de Dios. ¿Pero a dónde me voy? Pues a lo que yo considere. A ver qué. Le pruebo. Pero si te fue mal, pues le pruebo de vuelta. ¿A cuántas veces no nos pasó? ¿Verdad que sí nos pasó? Una y otra vez sobre la misma piedra. Hasta la agarramos y me la llevo. Me la llevo después. Ay, quiero tropezar otra vez. Y la pongo y después me caigo. Suena ridículo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces lo hicimos? Realmente, yo me incluyo en serio. Yo creo que con mis pecados varios, yo habré caído más de, no sé si digo 1000, por ahí quedó corto, me diga el Señor después. Ahí llevaba mis piedritas, una bolsa de piedras. Hoy quiero caer con estos 2 pecados. La ponía enfrente y vámonos a tropezar. Y así una y otra vez, sabiendo la palabra de Dios. Recordemos, el pecado es ofender a Dios, es darle una bofetada a Dios. Es darle una bofetada al Señor. No es cualquier cosa, mis hermanos. Darle una bofetada a Dios. ¿Quién se atrevería? ¿Vieron cuando dice, habla cosas, pero dímelo cara a cara? Cara a cara no se lo diríamos, ¿verdad? Se nos aparece el Dios Todopoderoso. Cara a cara hacemos, ay, perdóname. Pero ahora que lo sentimos lejos, porque usted está lejos de Dios. Lo está ofendiendo, le está dando cachetazos espirituales al Señor. Son malas intenciones porque no tienen la intención de agradar a Dios. Cuando no ando en el Espíritu, cuando ando entonces en la carne, la palabra lo exhibe de esta manera. ¿Cómo? En blanco y negro. Total, seguirme a mí totalmente, absolutamente, dijimos, lo acabamos de leer. Salomón no lo siguió total y absolutamente y por eso cayó en la trampa. Por medio de lo que él más era débil. ¿De qué era débil él? De las mujeres. Y por ahí el diablo le puso y ahí cayó. Acabamos de ver entonces este ejemplo en Salomón, donde al principio de su reinado él comenzó apoyándose ¿qué? Siempre en el consejo de Dios. Y entonces todo el mundo dijo, wow, ¿cómo aplica? Y Salomón no era cualquiera. Él, dice la palabra ahí en 1 Reyes 4, que él sabía de plantas. Era como ingeniero agrónomo, póngale. Sabía de plantas, de flores, de las hierbas medicinales, sabía de todos los animales, sabía de las piedras. Entonces me imagino que de las construcciones, él construyó el templo, construyó el palacio. O sea, tenía conocimiento amplio en toda la clase de materia, sabía del firmamento, dice la palabra. Había estudiado toda la naturaleza él había estudiado. Pero ¿qué se encontró después? Que todo eso fue vanidad. Lo consumió su propia vanidad y empezó a dudar de lo justo y bueno e imparcial que era la palabra y el consejo de Dios. Y dijo, no, yo en sí soy justo, yo en sí soy bueno, yo en sí soy imparcial. Y lo fue desviando. ¿Aceptó sus errores? No, pero al fin de los tiempos, la buena historia, el final feliz es que él sí aceptó sus errores y se arrepintió. Ahí está en su libro de Eclesiastés. Un anciano Salomón toma conciencia nuevamente de su necedad y se humilla ante Dios. Y Dios lo vuelve a exaltar. Vuelve la sabiduría de Dios a Salomón. En Eclesiastés 4, capítulo 4, vamos cerrando.
Eclesiastés 4:13 dice en la traducción viviente, fíjense cómo dice Salomón, ya le cayó el 20, dice, es mejor ser un joven pobre pero sabio, como él era, que ser un rey viejo y necio que rechaza todo consejo. Así él se vio, como ese rey necio y ciego que rechazaba todo consejo de Dios. Él entendió ya al final. Y en ese libro mismo de Eclesiastés, en el último capítulo, fíjense desde el versículo 9, deme chancita y se lo voy a leer. Seguimos en la traducción viviente. Eclesiastés 12:9 dice, fíjense cómo dice Salomón. Ya ahora volvió, se arrepintió, se humilló ante Dios, aceptó su consejo y dice, ten en cuenta lo siguiente, el maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. ¿Vieron? Que todos venían a él, los embajadores de todos los reinos. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. Él dice que hizo ¿cuántos? Miles de canciones y miles de proverbios. Él los hizo, los estudió y los hizo. 10. El maestro se esmeró en encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Era un gran filósofo. 11. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Aquí él entendió qué cosa, mis hermanos. La disciplina. Proverbios 1:2. ¿Recuerdan? Enseñar sabiduría y disciplina. Aquí Salomón está diciendo, nos está admitiendo, en sus últimas palabras de su último libro, está diciendo, ya le entendí, el aguijón de Dios es doloroso pero necesario. El conjunto de sus dichos, de sus consejos, es como la vara con clavos. Si es una vara con clavos, es necesario esa disciplina, dice. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Aquí culmina el relato. O sea, él estudió mucho y ¿qué hizo? Se desvió en su propio soberbia. Y culmina su relato y dice, mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. ¿Qué más agregar a la conclusión de vida que llega ahora sí un sabio Salomón? Volvemos a la pregunta inicial. Con esta pregunta me gustaría que nos vayamos cada uno a nuestras casas. ¿En qué consejo edifica su vida, mi hermano y mi hermana? ¿En qué consejo? ¿En qué errores quizás encuentre su corazón y su mente sin aceptar la disciplina del Señor? Usted y yo podemos ser sabios como el rey Salomón. Pidamos sabiduría a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en la vida de nuestro querido rey Salomón, que nos enseñas cómo la sabiduría es tuya, mi Dios, no es nuestra. De nosotros depende el darle un uso adecuado, una aplicación en nuestras vidas, a través de decisiones que sigan la guía de tu Espíritu Santo, que sean temerosos de poder cumplir, no en nuestras propias fuerzas, sino a través de esa guía espiritual de tu Santo Espíritu que tú nos das, Padre, para que ese yugo no sea dificultoso y pesado para nosotros, que sea un obedecer agradable, que sea un servicio de corazón. Señor, hoy hemos aprendido, mi Dios, a que todos no estamos exentos a desviarnos y caer en idolatría, creer que nuestro sistema de creencias es mejor que tu pensamiento.
Pero también hemos aprendido que si volvemos humillados ante ti, como hizo el rey Salomón en sus últimos días, tú nos aceptas una vez más. Y ahora, Padre, te pedimos que nos vuelvas a aceptar. A los que se han desviado, Señor, elevamos una plegaria, un clamor, y confesamos de nuestra soberbia y arrogancia, de errar al blanco y una y otra vez, tropezar con la misma piedra y una y otra vez. Y en este mismo momento, Señor, te pedimos perdón. Gracias, Señor. Gracias por escuchar nuestra petición de perdón. Gracias por tu misericordia y tu perdón, mi Dios. Señor, ayúdanos a seguir tu consejo, pura, total y absolutamente tu consejo en nuestras vidas y familias. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.